La reciente visita de los principales líderes políticos de la Unión Europea, que casualmente son los presidentes o jefes de gobierno de los países que pusieron en marcha la Unión Europea, primero como asociación mm, para el comercio, para el libre comercio del acero y del carbón, después como Comunidad Económica Europea, por último como Unión Europea. Me estoy refiriendo a Francia, República Federal Alemana e Italia. La visita de estos líderes europeos a Kiev, a la que se sumó también la visita del primer ministro rumano. Esta minicumbre que se puso en marcha esta semana en Kiev, aparte de resolver temas políticos de la propia Unión Europea, tenía la dimensión, el planteamiento de, de hacer un control de daños a nivel político fundamentalmente, pero también con el trasfondo de la situación económica en Europa y también obviamente con el trasfondo de la crisis militar y de seguridad en que está envuelta Ucrania. Este control de daños se produce después de 3 meses, tirando a 4, de guerra en Ucrania, con la situación de crisis a todos los niveles en que se ve envuelto el país, Ucrania, y eh, se ve envuelta Europa Oriental. Una crisis que obviamente no se desarrolla como nos cuenta la propaganda de guerra del bando occidental, que quema todo el combustible posible para que siga la guerra, a pesar de que obviamente la guerra no se produce en los términos como nos ha querido hacer creer durante todos estos meses la propaganda occidental, contribuyendo a fomentar los mitos bélicos en los que se asienta la precaria maquinaria de guerra ucraniana, que, bueno, como país, sin ánimo de ofender a los ucranianos, pero como país, pues es un país de tercera división a todos los niveles, incluyendo a nivel militar. Y eso no es que la OTAN lo vaya a arreglar, es que en todo caso la OTAN llegaría muy tarde para poder arreglarlo. La OTAN a lo que se limita, a lo que se ha limitado y se está limitando es a mandar un montón de armamento, a ser posible armamento
de alta tecnología para que al menos con ese armamento puedan hacer algún tipo de mella en la maquinaria de guerra en el ejército ruso. Con ese armamento al menos puedan intentar contrarrestar los avances evidentes, por no decir gigantescos, del ejército ruso en Ucrania, que por otro lado la propaganda occidental trata de silenciar por todos los medios. El ejército ucraniano en estos 8 años de guerra en el Donbass, porque básicamente la guerra en Ucrania es básicamente la guerra en el Donbass, o sea, la crisis de seguridad en Ucrania nace en el Donbass y se reduce, tiene como punto, como epicentro el Donbass, o sea, la guerra de Ucrania es básicamente la guerra del Donbass ampliada. Eso es la guerra de Ucrania. La crisis de seguridad, la crisis militar que se produjo en esta región de Ucrania a propósito de los acontecimientos políticos del invierno y la primavera del 2014. Entonces, en estos 8 años de guerra, el ejército ucraniano, que bueno, sí es formalmente un ejército, nadie discute que sea un ejército, el ejército del Estado soberano de Ucrania, nadie discute que sea el ejército ucraniano, pero lo que ha demostrado en estos 8 años de guerra es que es un ejército que es incapaz de resolver bueno, pues una crisis de seguridad como la que se creó en el este de Ucrania en el 2014, y que cada vez que ha intentado resolver esta crisis a las bravas por la fuerza en estos 8 años de guerra, y lo ha intentado varias veces, pues ha sido completamente incapaz de resolver militarmente la situación del Donbass, la situación pues de rebelión militar del Donbass. Y eso no se debe únicamente a que el Donbass haya recibido ayuda de Rusia, que indiscutiblemente ha recibido ayuda de Rusia. Pero básicamente las repúblicas separatistas del Donbass en estos 8 años, hasta la incursión del ejército ruso, con todas las de la ley, en estos 8 años la defensa de la república separatista del Donbass ha sido una defensa que se ha centrado básicamente en una defensa miliciana, en una defensa de tropas irregulares, de tropas prácticamente voluntarios, que efectivamente se componía de personas que provenían de fuerzas de seguridad, de policía, también provenía del ejército ucraniano, que bueno, pues tenía también incluso un origen en fuerzas de seguridad de la anterior URSS, o sea que tenía un origen en fuerzas de seguridad compartidas entre Ucrania y Rusia, pero básicamente eran elementos que si tenían algún tipo de formación militar, de formación de seguridad, integraban una nueva milicia, un nuevo regimiento militar que empezaba de cero. O sea, eran milicianos, era gente voluntaria que se alistaba para luchar por X razones, ¿no? Entonces, frente a esta tropa irregular que se ha ido profesionalizando con el tiempo, paulatinamente se ha ido profesionalizando, pero que partía de una situación pues prácticamente de voluntariado, o sea, de un ejército voluntario irregular. Pues frente a este ejército irregular, miliciano, de guerrilla prácticamente, si no totalmente, contra este ejército irregular, el ejército profesional ucraniano ha sido absolutamente incapaz en estos 8 años de poder suprimirlo, de poder sofocarlo, de poder anularlo militarmente. O
sea, de poder hacer frente a ese invite militar de una manera satisfactoria y eficiente. Y se puede decir que esto se debe a que su impedimenta, su armamento, su formación estaba atrasado porque provenía de cuando la URSS se deshizo y todo eso, pero es decir, que provenía de un ejército que, bueno, pues que no se había preparado efectivamente para una guerra de gran envergadura y que básicamente se había centrado en su estatus de neutralidad, tal y como se había planteado justamente al final de la URSS, en torno a los pactos que se desarrollan tras acabar la URSS. Pues Ucrania se compromete a asegurar un estatus de neutralidad a nivel internacional, lo que incluye la desnuclearización, es decir, su renuncia al armamento nuclear, ¿no? Entonces se puede decir que bien, pues que un ejército que también provenía, que tenía una trayectoria, una andadura pues relativamente corta, pues bueno, pues debido a su, digamos, relativa inexperiencia o juventud, pues se podía haber limitado para sofocar un reto, un desafío como era la guerra regular, la guerra que planteaba las milicias populares del Donbass, ¿no? Una guerra casi de guerrillas. Pero lo cierto es que pues un ejército de este tipo que no sea capaz de plantear una guerra, unas operaciones militares eficaces frente a un conjunto de milicias, pues deja mucho que desear. O sea, dice muy poco acerca de la profesionalidad y de la unidad, de la consistencia de un ejército que se dice nacional, que se dice defensor de un Estado soberano. Bueno, pues bien, pues este ejército es al que se le pone a hacer la guerra en los últimos 3 meses contra todo un ejército sumamente equipado, sumamente experimentado, como es el ruso, un ejército altamente especializado, altamente equipado, con tecnología de gran calidad, un ejército experimentado en una serie de guerras, de una serie de enfrentamientos militares que ha tenido desde que acabó la URSS y tuvo que hacer frente también a una serie de crisis militares que se produjeron dentro de Rusia. Y frente a un ejército de esta naturaleza, evidentemente el ucraniano, que ni siquiera ya puede hacer la guerra de guerrillas de una manera satisfactoria, pues frente a un ejército como el ruso, el ejército ucraniano de partida no tenía absolutamente nada que hacer, por más que Occidente no parara de enviar armamento a Ucrania, ¿no? Pues bien, 3 meses después del inicio de la guerra de Ucrania, 3 meses después de que la guerra de Ucrania produjera la escalada de actividad, la escalada militar que produjo a partir de la intervención rusa, pues tocaba hacer un control de daños, tocaba hacer una revisión de lo que pasa y a ver cómo esto se puede acabar, se puede terminar, ¿no? Y a las potencias europeas efectivamente le interesa hacer este control de daños y ver cómo de una vez se puede acabar con esta crisis militar, porque es una crisis que obviamente
les fastidia bastante sus negocios, fastidia bastante sus negocios con Rusia y cuestiona bastante, deja una gran incertidumbre en cuanto a cómo se va a desarrollar precisamente la economía con la Europa Oriental a lo largo del otoño, del próximo otoño y del 2023. Entonces todo esto hay que cerrarlo teniendo en cuenta que la crisis económica, que es el motivo de fondo de esta guerra se produce como consecuencia de la crisis económica que se nos viene encima y el intento por parte de, pues claramente, el capitalismo más aventurero y depravado occidental por arrinconar a Rusia en los mercados internacionales y apropiarse de sus recursos naturales. Y esta crisis internacional, esta crisis económica, se va a endurecer prácticamente a partir del otoño, justamente. Entonces, la guerra hay que cerrarla ya. Pero claro, hay que cerrarla de una forma que sea satisfactoria para Occidente, no para Rusia, obviamente. Porque si se ha ido a esta guerra es precisamente para beneficiarse de esta guerra, para que los occidentales se beneficien de esta guerra en perjuicio de Rusia, obviamente. Entonces, el control de daños en esta minicumbre occidental en Kiev, que se hace curiosamente de espaldas a Estados Unidos y Gran Bretaña, de espaldas curiosamente al eje angloamericano, se realiza precisamente esta minicumbre de Kiev para efectivamente a ver cómo se cierra la crisis militar, a ver cómo se reencauzan los negocios y a ver cómo se termina la sangría a todos los niveles ucraniana. Y el planteamiento de Ucrania, el planteamiento especialmente del lado más agresivo occidental, que es el angloamericano, es continuar con la guerra unos mesecitos más. Continuar con la guerra unos mesecitos más. ¿Vale? O sea, el frente ucraniano está hecho polvo, entre otras cosas porque, como decíamos, se partía de un ejército ucraniano que era una broma. Y esto no lo digo para faltar respeto a los ucranianos, que merecen todo el respeto del mundo. Es que el ejército profesional, entre comillas, ucraniano, era y es una broma en comparación con cualquier otro ejército europeo. El ejército ucraniano deja bastante que desear y, entre otras cosas, el eje angloamericano lo que prometía a los ucranianos era que precisamente si azuzaban aún más la guerra, si intensificaban aún más el embate bélico, pues ellos podrían seguir suministrando armamento y asesoría militar para hacer del ejército ucraniano algo que mereciera la pena, ¿no? Pero está claro que eso formaba parte de las ilusiones y de las fantasías que han rodeado esta guerra para acelerarla y para que sea la máquina de destrucción masiva, la máquina genocida que ella era y que se ha multiplicado por 10 o por 100. O sea, una máquina genocida que yo creo que no me equivoco si la comparo a la máquina genocida del Tercer Reich. Creo que no me equivoco, aunque evidentemente el Tercer Reich tenía mucho más glamour
y tenía mucha más capacidad que el tristísimo ejército ucraniano, pero a nivel de destrucción masiva, a nivel de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, lo que ha sido capaz de hacer el ejército ucraniano y lo que se ha conseguido en esta guerra en Ucrania no tiene mucho que envidiar, en el peor de los sentidos, a lo que fue la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Bien, pues los ucranianos quieren prolongar la guerra hasta agosto. Los americanos, y cuando digo los americanos y los británicos, le han dicho que bueno, que ellos le van a seguir mandando aparatitos militares para que vean lo que pueden hacer con los rusos, pero que en todo caso que seguir o no seguir con la guerra, que ellos sabrán. Que ellos sabrán cuando paran con la guerra. Pero que vamos. Que en principio le van a seguir mandando aparatos militares para que sigan con la guerra, a pesar de que como digo, el frente ucraniano, el frente militar ucraniano es una pura fantasía, pero a base de suministro de armamento, a base de suministro de armamento de alto valor tecnológico, pues bueno, intentarán seguir con la guerra todo lo que puedan, y como digo, su límite va a ser agosto para continuar con la guerra. De manera que a los líderes europeos, pues ahí les queda una horquilla de tiempo bastante buena para sus intereses, para poder negociar, para poder intercambiar favores y ver cómo resuelven lo suyo personal, ver cómo resuelven el asunto de la Unión Europea, y finalmente pues dan por terminado esta maldita guerra, que nunca tenía que haber comenzado, que de hecho nunca se tenían que haber abandonado los acuerdos de Minsk, pero por las fantasías militares de Ucrania, alentadas por Occidente, pues los acuerdos de Minsk se malograron, se provocó a Rusia para que entrara en la guerra, Rusia se lo tomó con calma durante el mes de febrero, pero al final, viendo las provocaciones occidentales y especialmente viendo que no hacían caso a sus peticiones de seguridad en torno a la OTAN, en torno a la ampliación de la OTAN y en torno al despliegue de armamento militar, de armamento nuclear, quiero decir, al lado de sus fronteras, al lado de su frontera nacional, pues finalmente picó el anzuelo y se metió en la guerra. Y bueno, pues es lo que nos queda por delante, una guerra todavía de unos 2 meses, para que al final las aves rapaces occidentales se pongan de acuerdo y den por finiquitado el asunto y vean si pueden beneficiarse aún más de esta guerra y del sufrimiento de la gente que vive bajo la guerra. Rusia ya tiene prácticamente ganada la guerra en el terreno militar. Rusia tiene ya prácticamente conseguido los objetivos que planteó públicamente al comienzo de esta guerra, al comienzo de su campaña a finales de febrero. Tiene conseguido sus objetivos militares, independientemente de que se llegue a un acuerdo de paz, que es lo que plantea. Tiene logrados sus objetivos militares, pero evidentemente necesita un acuerdo de paz, porque esto no va de dividirse Ucrania como se dividió Europa
en la Segunda Guerra Mundial. Esto no va a dividirse Ucrania, por más que en el lado occidental se plantee de esa forma. Esto va a llegar a acuerdos de paz que aseguren la legalidad internacional, aseguren la seguridad de los países, aseguren el respeto de los derechos humanos y aseguren unas reglas básicas de respeto a la libertad y a la convivencia de las personas, a la convivencia entre los pueblos, porque si no, obviamente construir de lo contrario una seguridad europea, una seguridad internacional, pues es prácticamente imposible y nos veríamos abocados a una situación de inestabilidad permanente como la que se puede vivir ahora mismo en Oriente Medio. De manera que los occidentales nos siguen prometiendo guerra para seguir llenando sus bolsillos a cambio de explotar la angustia y las necesidades de la gente, con vistas a que cuando se desate completamente, cuando se declare abiertamente la crisis económica internacional, ellos puedan encarar en mejores condiciones esa crisis y las relaciones económicas con Rusia de manera más ventajosa para sus respectivos países y sobre todo de manera más ventajosa para las oligarquías, los grupos de poder que controlan los países occidentales.